Buenas chicos, en este vídeo vamos a hablar sobre la diversidad edáfica de España, sobre los tipos de suelo que hay en España y con eso terminaríamos la parte teórica de esta unidad 3. ¿Vale? En los siguientes vídeos, que corresponden también a esta unidad, hablaremos de cómo hacer distintos gráficos, distintos prácticos, ¿vale? Que puedan caer en mis exámenes y en el examen de selectividad también, ¿vale? Entonces, vamos a comenzar con los suelos. Es un tema complejo, ya os aviso, pero bueno, vamos a tratar de explicarlo un poco desde el principio, ver paso a paso qué significa cada concepto, qué hay que saber, ¿vale? Qué cosas principales hay que saber para entender cómo se forman los suelos y los distintos tipos de suelo que existen en España, ¿vale? Qué influencia puede tener la roca en el tipo de suelo, las condiciones climáticas también, todo eso. Entonces, en primer lugar, pues hay que definir qué es el suelo, ¿vale? El suelo es la capa superficial de la corteza terrestre. Se compone de distintos tipos de elementos, ¿vale? Podemos encontrar elementos sólidos, ¿vale? Fragmentos de roca, por supuesto, ¿vale? Esto es lo principal de lo que está compuesto el suelo, de fragmentos de rocas. Partículas minerales también, procedentes de la erosión de rocas, y luego también muy importante, que es lo que luego da fertilidad a un suelo principalmente, la materia orgánica viva, ¿vale? Las plantas, los organismos, eso también forma parte del suelo, ¿vale? Se considera que forma parte del suelo. Tanto si están vivas como si están en descomposición, ¿vale? Influyen sobre el suelo y luego además toda esa materia orgánica forma una capa muy importante para el suelo que se llama el humus con H, que lo veremos ahora, ahora enseguida. Los elementos líquidos que tiene el suelo, pues principalmente agua. Elementos gaseosos, pues entre los poros, aunque parezca mentira, hay hueco en el suelo para que se cuelen ahí gases y uno de ellos es el dióxido de carbono, ¿vale? La ciencia que estudia el suelo es la edafología, por eso aquí hablamos de diversidad edáfica, de diversidad de suelos, ¿vale? La edafología, la ciencia que estudia el suelo. Bueno, hay que entender cómo se va formando un suelo y cuáles son sus horizontes, ¿vale? ¿A qué llamamos horizontes? Pues a las capas del suelo, ¿vale? Hay capas del suelo que son más superficiales, que están más cerca de la superficie, y otras que son más profundas, ¿vale? Y esas capas se les llama horizontes. Cuanto más horizontes tenga un suelo, más evolucionado será, ¿vale? Se dice, un suelo evolucionado se dice cuando un suelo tiene bastantes horizontes, ¿vale? Hay suelos que pueden tener 4 horizontes, pero luego, por ejemplo, hay otros que solamente tienen 2 horizontes, ¿vale? Y que veremos ahora cómo son. ¿Cómo se forman estos horizontes y estas capas en el suelo? ¿Vale? ¿Cómo evoluciona el suelo? Pues vamos a ver ahora mismo, ¿vale? Tenéis en la página 95 un dibujo de cómo se va formando el suelo, que lo tengo aquí también, ¿vale? Y entonces esto es ideal para ver cómo se van formando las capas, qué horizontes, ¿vale? Se van formando primero y cuáles después. En primer lugar, ¿qué se forma? El horizonte D, ¿vale? En primer lugar está la roca madre. Está la roca sin erosionar, ¿vale? Se le llama roca madre. Son grandes bloques o de roca silicia o de roca caliza, de la roca predominante que haya en esa zona, ¿vale? ¿Qué pasa? Con el paso del tiempo hay fenómenos atmosféricos, hay agentes que erosionan esa roca, ¿vale? La lluvia, el hielo, el viento también, y entonces esa roca se va desintegrando poco a poco, ¿vale? Se va rompiendo en pedacitos cada vez más pequeños y se forma un horizonte C, ¿vale? De esta manera. Un horizonte C con fragmentos de la misma roca madre y que se encuentra por encima del horizonte D de la roca madre, ¿vale? Y luego, ¿cuál es el siguiente horizonte que se va formando? Pues es el horizonte A. Vamos a ver cómo se va formando. Entre estos fragmentos de roca que compone el horizonte C, ¿vale? Que es la misma roca madre, pero que partida en cachitos más pequeños, van creciendo plantas, ¿vale? Y se van asentando ahí organismos, tanto plantas como microorganismos animales, ¿vale? Entonces, esos organismos pues hacen ahí sus funciones, ¿vale? Se van descomponiendo también, y según se van descomponiendo, se forma el horizonte A, ¿vale? Que está compuesto por fragmentos de materia orgánica mezclados con fragmentos de roca también, que es el humus, ¿vale? Muy importante el humus, y se va formando con el tiempo, ¿vale? Se acumula cada vez más y en el caso
de que estemos en un suelo evolucionado, ¿vale? Porque esto, por ejemplo, sería un suelo poco evolucionado, que se queda así, ¿vale? Pero en el caso de que siga evolucionando el suelo, ¿vale? De que no haya una erosión importante en el suelo, que no venga de repente lluvias torrenciales ni viento y se lleve todo este horizonte A, ¿vale? Sino que se deje al suelo que siga evolucionando, ¿vale? Y lo mismo el ser humano, que no lo erosione. Entonces, que dejen al suelo que se siga evolucionando y entonces aparece un horizonte B, ¿vale? ¿Cuál es el horizonte B? Pues es una zona de acumulación de lixiviado, ¿vale? ¿Qué es el lixiviado? La lixiviación es el proceso por el cual el agua arrastra, sobre todo cuando llueve, ¿vale? El agua arrastra partículas minerales del horizonte A y también partículas orgánicas y las va arrastrando hacia abajo. Las va arrastrando hacia abajo, se las va llevando y entonces se van acumulando en una capa entre el horizonte A y el horizonte C, que es el horizonte B, ¿vale? Que es una zona de acumulación de lixiviado, ¿vale? Y no lo hay en todos los tipos de suelo, ¿vale? Solamente lo hay en los suelos que son evolucionados, ¿vale? Los que son poco evolucionados, pues pueden ser así o así, ¿vale? Y entonces de esa manera se van formando los distintos tipos de horizonte. Aquí también aparece explicado, ¿vale? Y aquí podéis ver la diferencia. Esto es un suelo, estos dos suelos son poco evolucionados, ¿vale? Veis que está aquí la roca madre. Esto es el horizonte D, el horizonte C, y aquí está el horizonte A. Y aquí ya sí que vemos que el horizonte A es bastante grueso y tiene un horizonte B también que estaría por aquí, el horizonte C y el horizonte D, ¿vale? Esto sí que sería un suelo evolucionado, un suelo maduro, ¿vale? Bueno, y aquí tenéis también paso a paso que hay en cada capa de un suelo que es evolucionado. Dentro del horizonte A o capa A se encuentra hojarasca, ¿vale? Lo primero, luego el humus, del que estábamos hablando, que es esa materia orgánica en descomposición, ¿vale? Esos restos de plantas y de animales que se están descomponiendo, ¿vale? Que forma el humus, es lo que le da fertilidad luego al suelo junto a algunas partículas minerales, ¿vale? Luego el horizonte A2, que es la zona del lixiviado, ¿vale? Aquí ya el agua ha arrastrado parte de los componentes que había en el horizonte A1 han sido arrastrados por el agua aquí, ¿vale? Y siguen bajando y bajan al horizonte B, ¿vale? Que aquí el horizonte B se encuentra entre el horizonte A, entre el humus, lo que es lo vivo, ¿no? La materia orgánica en descomposición y otras partículas minerales, por supuesto. No es todo materia orgánica en el horizonte A, también hay partículas minerales, pero bueno, entre el humus y lo que es la roca madre, aquí meteorizada, pues ahí se forma el horizonte B, que tiene estas partículas lixiviadas que proceden del horizonte A, ¿vale? Que ha arrastrado el agua hacia abajo. Y luego ya por último tenemos el horizonte C con la roca madre rota en trocitos, fragmentada en pequeños trocitos, y luego el horizonte D, que es la roca madre, ¿vale? Que son grandes bloques de roca madre. Bueno, una vez explicado ya la formación del suelo, tenemos que ver algunas de las características que tienen los suelos. Y esto es un aspecto, por ejemplo, que el libro no trata, pero que creo que es importante para que luego entendáis algunas de las cosas de las que habla el libro. Por ejemplo, la acidez de un suelo. Que el libro, por ejemplo, habla de suelos ácidos y suelos poco ácidos. Pues que sepáis qué significan, ¿vale? Bueno, nos vamos a detener solamente en tres, ¿vale? En la permeabilidad, en la evolución y luego en la acidez o alcalinidad de un suelo. La permeabilidad, pues un suelo puede ser permeable o impermeable, ¿vale? ¿Cuáles son permeables? ¿En cuáles es fácil que se filtre el agua? Pues en los suelos calizos, ¿vale? La roca caliza, si os acordáis, es una roca que se disuelve fácilmente con el agua, por lo tanto es una roca que deja pasar el agua, ¿vale? Que es permeable al agua. Los suelos silíceos ya son menos permeables, ¿vale? Las rocas silíceas, lo vimos también, sí pueden ser erosionadas por el agua, sí se disuelven un poco con el agua, pero tiene que pasar muchísimo tiempo, ¿vale? Es mucho más difícil que se erosionen con el agua que la roca caliza, ¿vale? Entonces los suelos silíceos son menos permeables y los arcillosos también ya sí que son impermeables, ya no puede pasar el agua por ahí. ¿Qué suele pasar de todas maneras en los suelos arcillosos? Que se forman grietas entre trozos de arcilla. Y entonces por esas grietas pues sí que puede pasar el agua al final, ¿vale? O sea que al final el agua sí que se filtra dentro del suelo, ¿vale? Luego la evolución, lo hemos visto ya, hay suelos que son poco evolucionados, ¿vale? Que suelen tener el horizonte D, por supuesto, el horizonte C también, y tiene un horizonte A, tiene una capa con materia orgánica en descomposición que es finita, ¿vale? Entonces,
suelen ser pedregosos, o sea, muy cerca de la superficie está la roca madre, ¿vale? ¿Estos suelos dónde se encuentran? Pues normalmente en zonas que han sido sometidas a una intensa erosión por el ser humano, ¿vale? O también porque están en pendiente, ¿vale? Cuando hay un suelo que está en pendiente es difícil que se asiente sobre él, que se retenga una capa importante de humus, ¿vale? Que se retenga un horizonte A importante, porque al final el viento o el agua, como está en pendiente, al final lo acaba arrastrando, ¿vale? Entonces no da tiempo a que se forme un horizonte A consolidado, ¿vale? Y luego está la acidez o alcalinidad. Habréis visto, tiene que ver con el pH, ¿vale? Que el pH lo conoceréis por otro tipo de, de otro tipo de compuestos, ¿vale? No, lo conoceréis aplicado a otro tipo de aspectos, no a los suelos, ¿vale? Pero en los suelos también se mide el pH, ¿vale? ¿Qué es esto? Pues una propiedad del suelo que indica si éste tiene demasiados componentes de un tipo o demasiados de otro. Lo ideal para que un suelo sea fértil, ¿vale? Para que puedan crecer pues distintos tipos de plantas o se puedan sentar distintos tipos de organismos, lo ideal es que tenga un poco de todo, ¿vale? Que no sea ni demasiado ácido ni demasiado alcalino, que vamos a ver qué significa cada cosa, ¿vale? Que tenga componentes de todo, ¿vale? Entonces, cuando un suelo es ácido, hay ciertos componentes que le faltan. Y cuando es alcalino, lo mismo. Hay ciertos componentes que también le faltan, ¿vale? Entonces, por lo tanto, lo ideal es llegar a un término medio, a un nivel moderado de acidez o alcalinidad, que es lo que aumenta la fertilidad del suelo, ¿vale? Y esto es un aspecto que se estudia bastante en la jardinería, por ejemplo. Los suelos ácidos tienen poco pH, tienen pocos iones de hidrógeno, ¿vale? Y sobre todo lo que nos interesa, tiene poco calcio, tiene poco magnesio, tienen poco potasio y tienen poco sodio, ¿vale? Esos componentes no los tienen, que son importantes para el desarrollo de las plantas. ¿Y por qué no los tienen? Bien puede ser porque haya habido excesivas lluvias, ¿vale? Que llueva demasiado sobre un suelo, aunque parezca, aunque siempre tenemos en mente que, bueno, que sí, que por supuesto que se necesita el agua para que crezcan las plantas, pero que llueva demasiado en un suelo, eso tampoco es bueno para que se desarrollen cierto tipo de especies, ¿vale? ¿Por qué? Porque entonces el lixiviado, ese arrastre de partículas, ¿vale? Es continuo y entonces hay muchos componentes que se pierden, que los arrastra el agua, que son importantes para que crezcan las plantas y que los acaba arrastrando el agua y que se pierden, ¿vale? Que pueden ser estas partículas, puede ser también cierta parte de la materia orgánica, partículas minerales, pues se las lleva el agua y entonces el suelo deja de tener esos componentes que son importantes para que se desarrollen las plantas. Luego también puede ocurrir que sean ácidos porque hay coníferas, ¿vale? Porque las coníferas, los pinos, los abetos, ¿vale? Llevan a cabo algunos procesos biológicos en los que producen ácido carbónico y otros elementos y entonces eso favorece que el suelo sea ácido, ¿vale? Luego también los suelos con roca silicia normalmente suelen ser ácidos, ¿vale? La deforestación también, el uso excesivo de ciertos fertilizantes igual, ¿vale? Puede contribuir a la acidez de un suelo. Luego, el otro extremo son los suelos alcalinos, que tienen mucho pH, tienen muchos iones de hidrógeno. ¿Qué pasa con estos suelos? Pues que cuentan con mucho calcio, ¿vale? Al contrario que los suelos ácidos. Y mucho sodio también. Y cuando hay demasiado calcio y demasiado sodio, eso también es malo, porque dificultan la absorción de fósforo y hierro por las plantas. Y el fósforo y hierro también es un componente importante que tienen que absorber las plantas, ¿vale? Por lo tanto, en suelos alcalinos también va a haber problemas para que se desarrollen las plantas. Normalmente los suelos alcalinos son suelos de zonas climáticas donde llueve muy poco, ¿vale? Por eso el agua no arrastra ese calcio y ese sodio y se quedan ahí en el suelo retenidos, ¿vale? Y sobre todo también suelos con predominio de roca caliza, ¿vale? La caliza tiene carbonato cálcico, por lo tanto es más probable que sea un suelo alcalino en un suelo que tiene roca caliza, ¿vale? Luego hay distintos factores que condicionan la formación y las características del suelo. Uno es la roca madre, ¿vale? Que la roca madre, si es silicia, pues puede hacer que el suelo sea suelto, que sea poco permeable y que sea también ácido la mayor parte de las veces, ¿vale? Como hemos visto. Si la roca madre es caliza, pues normalmente el suelo será pastoso, será permeable, como vimos, que la roca caliza era permeable al agua, dejaba que se filtrara el agua, y también alcalino, como acabamos de ver, ¿vale? Y luego los suelos arcillosos pues suelen ser compactos e impermeables, aunque ya dijimos que se forman normalmente grietas y entonces por ahí puede pasar agua, ¿vale? El clima es el factor que más influye en la formación de un suelo, que lo vamos a ver ahora a continuación, ¿vale? ¿Por qué? Las temperaturas y las precipitaciones pues contribuyen o dificultan ciertos procesos biológicos y químicos que se producen en el suelo y que luego
son fundamentales para el desarrollo de ese suelo, ¿vale? Por ejemplo, las precipitaciones condicionan el lixiviado, ¿vale? Cuanta más lluvia haya, pues más partículas se van a arrastrar del horizonte A y se van a ir para abajo, para el horizonte B o el horizonte C, ¿vale? Si el lavado es excesivo, pues el suelo al final, eso es malo, el suelo se puede empobrecer y se vuelve ácido. Pero si es demasiado escaso, pues se retienen ciertas sales, se puede retener también el calcio y el sodio y entonces se vuelve demasiado alcalino el suelo. Entonces eso también es malo, ¿vale? Atendiendo al clima, los suelos pueden ser zonales o clímax, ¿vale? Que os acordaréis también de la vegetación clímax, lo que significaba. Pues aquí lo mismo, son suelos cuyo origen está muy relacionado con el clima, ¿vale? Y los suelos azonales e intrazonales son aquellos suelos que no son típicos de la zona climática donde se encuentran y que dependen más bien de la roca madre que tengan, ¿vale? Y no se explican tanto por el clima, sino por la roca madre. Pues luego están los seres vivos, por supuesto, que modifican el suelo de diversas maneras. Los pinos, los abetos, las coníferas vimos que podían acidificar y empobrecer el suelo, ¿vale? Otro tipo de árboles como las robles, las encinas, ¿vale? Este tipo de árboles que se llaman frondosas, pues lo enriquecen, ¿vale? Al revés. Luego la microflora, las bacterias, los hongos descomponen la materia orgánica y crean el humus, ¿vale? Que es lo que fertiliza el suelo en el horizonte A. Animales como lombrices, roedores e insectos pues pueden remover el suelo y eso contribuye a la fertilidad y por último el ser humano también lo modifica, ¿vale? Lo puede destruir, lo puede erosionar muchísimo o lo puede mejorar, también puede mejorar su fertilidad con abonos y con repoblaciones adecuadas, ¿vale? Normalmente cuando el suelo es demasiado ácido, ¿vale? Que tiene poco calcio, ¿qué se hace? Pues se le echa cal, ¿vale? Para que sea un poquito más alcalino. Cuando es demasiado alcalino el suelo, lo que se hace es que se echan fertilizantes con hierro y con fósforo, ¿vale? Para que se vuelva un poquito más ácido. Ese tipo de cosas. Eso lo hacen los seres humanos y con eso también se puede contribuir a mejorar el suelo. Luego está la topografía. Eso también condiciona el suelo. En las zonas llanas, pues acumulan más sedimento, más organismos y más humus, ¿vale? No es lo mismo cuando un suelo está en pendiente, que ahí se arrastra. Es más difícil que se forme un horizonte A grueso, porque al final el viento y el agua lo arrastra y se caen y se caen pendiente abajo, ¿vale? Entonces en las zonas llanas los suelos son más gruesos y son más evolucionados, ¿vale? Y luego el tiempo, por supuesto. Cuanto más tiempo dejemos que un suelo se forme, ¿vale? Que se desarrolle, pues más evolucionado será, más horizontes tendrá. Y bueno, con ello vamos a ir a ver los tipos de suelo que hay en España, ¿vale? Lo vamos a clasificar según el clima y luego también según la naturaleza del roquedo, ¿vale? Que son los factores más influyentes en la formación de un suelo. Y vemos el mapa, veréis que es un poco lío, ¿vale? Pero bueno, ahora lo iremos explicando qué suelo es cada uno, ¿vale? Así a grandes rasgos. Los suelos zonales de España, en primer lugar vamos a hablar de los suelos según el clima, ¿vale? Son aquellos suelos que están en gran medida relacionados con el clima de la zona en la que se encuentran, ¿vale? Que son típicos de la zona climática, ¿vale? En la que se encuentran. Luego podemos ver que también podemos encontrar suelos azonales, ¿vale? Como dijimos antes. Que en Galicia, por ejemplo, haya un suelo que no sea típico, que sea típico de clima mediterráneo, pero no de clima oceánico que hay en Galicia, ¿vale? Pues eso también puede ocurrir y lo veremos también ahora a continuación, ¿vale? Los suelos de clima oceánico, en general, son suelos bastante evolucionados, ricos en materia orgánica, eso es verdad, pero dadas las abundantes precipitaciones, hay muchas partículas que acaban lixiviadas, ¿vale? Que acaban arrastradas por el agua y se pierden, y entonces son ácidos, ¿vale? Y eso lo que hace es que en la zona de clima oceánico pues predomine más que la agricultura la ganadería, ¿vale? Los prados se formen prados, pastizales, pero que la tierra no sea demasiado apta para cultivar, aunque depende también de la zona, ¿vale? No toda la zona oceánica, por supuesto que no quiero decir eso, no es apta para el cultivo, por supuesto que no, ¿vale? Pero en la mayor parte del suelo se dedica a prados, a pastizales para la ganadería, ¿vale? Entonces, hay demasiada lixiviación, ¿vale? Lo que he comentado son ácidos y esa acidez aumenta cuando la roca es silicia y en esta zona, en la zona de clima oceánico, sobre todo en la parte occidental del noroeste, la roca es predominante, la roca silicia, ¿vale? El granito y otras rocas. Y luego también se contribuye a la acidez
por las repoblaciones de pino y eucalipto, que también vimos que eran muy numerosas en esta zona. Por lo tanto, tiene todas las papeletas para que sea un suelo ácido, los suelos de clima oceánico, ¿vale? Son suelos que se pueden aprovechar, se suelen aprovechar para ganadería, se pueden aprovechar para agricultura, pero requieren abonado, ¿vale? Dentro del clima oceánico, sobre roquedo silicio, especialmente en Galicia, mayor parte de Asturias y Cantabria, encontramos dos tipos de suelo. La tierra parda húmeda, que es una tierra que se puede utilizar para cultivar, ¿vale? Pero necesita cal para que la acidez baje, ¿vale? Para que se vuelva menos ácido, se vuelva un poquito más alcalino, para eso se necesita cal, ¿vale? En zonas que son de pendiente, pues puede dedicarse a pastizales para el ganado, ¿vale? Las zonas que son de pendiente, pues son difíciles de cultivar porque ahí el horizonte A no se consolida, ya lo dijimos, acaba al final cayéndose pendiente abajo y por lo tanto no es demasiado apto para el cultivo. Está aquí la tierra parda húmeda, que lo vemos aquí en marrón clarito, ¿vale? En esta zona. Y luego tenemos los rankers. Los rankers son zonas de pendiente, ¿vale? Son suelos de pendiente, por lo tanto es un tipo de suelo pedregoso y que no está evolucionado, ¿vale? Que es poco evolucionado. Tiene una ligera capa de humus y ya enseguida vemos la roca madre, ¿vale? Por eso decía eso de pedregoso. Y solamente son aptos para pastos y bosques, ¿vale? Pero no para cultivos. Y los rankers los encontramos aquí en marrón oscuro, ¿vale? Mirad, por aquí tenemos también algún ranker, ¿vale? Fuera del clima oceánico, ¿vale? En este caso es un suelo azonal, en este caso. ¿Vale? Pero sobre todo aquí, en esta zona. Aquí vemos los rankers, veis la roca madre muy cerca de la superficie, ¿vale? Mira, fijaos que aquí ya está la roca madre. Ni horizonte B ni nada. Aquí está horizonte D, horizonte C y aquí un horizonte A pequeñito y ya está, enseguida la superficie, ¿vale? Entonces ya tenemos la tierra parda húmeda y los rankers. Y luego sobre roquedo calizo, que en zona oceánica también hay roquedo calizo, especialmente en Cantabria, el País Vasco, ¿vale? La acidez es menor porque nos encontramos con que la roca madre es caliza, ¿vale? Y los suelos calizos tienden a ser más alcalinos, ¿vale? Aquí se encuentra la tierra parda caliza, que se suele utilizar para cultivos como judías o maíz, ¿vale? Además de para prados. Y es una tierra más fértil que la tierra que está sobre roca silicia, ¿vale? La tierra parda caliza es más fértil que la tierra parda húmeda. Y luego está la tierra fusca, que es parecida a los rankers, pero con roca caliza. Los rankers eran con roca silicia, esto es con roca caliza y son suelos de pendiente, ¿vale? Y se dedican sobre todo a bosques o a pastos. Aquí vemos que está la tierra parda caliza, que está aquí en marrón clarito, ¿vale? Toda esta zona, que es una tierra más o menos fértil. Y luego están la tierra fusca, aquí en azul, que esa ya no es fértil, que esa se dedica más a pastos y a bosques, ¿vale? Bueno, pues nada. Ahora vamos con los suelos de clima mediterráneo. ¿Qué les pasa a los suelos de clima mediterráneo? Pues son suelos, evidentemente, que son de menos acidez, ¿vale? Hay zonas de roca silicia dentro de la zona climática mediterránea, pero también hay una zona importante de roca caliza, ¿vale? Por lo tanto, la acidez no es tan predominante como en los suelos de clima oceánico. Pero sí es verdad que se encuentran muy alterados por la erosión y la acción humana, ¿vale? En estos suelos calizos, el carbonato cálcico se va disolviendo y se forma una capa superior de arcilla. Se suele formar una capa superior de arcilla. Vale, eso es lo predominante. Aún así, vamos a empezar diciendo que evidentemente es verdad que hay una zona que tiene roca silicia. ¿Vale? ¿Cuál es? Pues la mayor parte de la meseta central, el oeste de Castilla y León, Extremadura, parte de la Comunidad de Madrid, oeste de Castilla-La Mancha, Sierra Morena, todo esto que formaba parte del antiguo macizo espérico que vimos en la unidad 1 y que tiene roca silicia. La predominante es la tierra parda meridional, ¿vale? Que es un suelo que es ácido, ¿vale? Que tiene un escaso humus y tiene una estructura suelta y entonces es un suelo que hay veces que sí se puede dedicar a la agricultura, a cultivar cereales, pero para eso hay que aplicarle cal y abonos, ¿vale? No es un suelo demasiado fértil, ¿vale? No, es un suelo ácido y normalmente a lo que se dedica es a dehesas, ¿vale? A este sistema de dehesas, de encina y de pastizales para que puedan pastar ahí el ganado bovino, el ganado ovino también de ovejas, las piaras de cerdos, ¿vale? Lo que es el sistema de dehesa. Y se encuentra aquí en este color entre gris y marrón, ¿vale? Aquí en la zona de Salamanca, Ávila, Extremadura también, Sierra Morena, esta zona que tiene roca silicia, pues aquí está la tierra parda meridional, ¿vale? Esa no es la que acaba de salir, ¿vale? Y ahora vamos con los suelos que están dentro del clima mediterráneo que tienen roquedo calizo. ¿Dónde se encuentran? En la parte oriental de la meseta, en el litoral mediterráneo y en la zona suratlántica, ¿vale? Toda esta zona es con roca caliza,
¿vale? La predominante. Y luego, bueno, luego también arcillas en las cuencas de los ríos. ¿Qué suelos hay ahí? Pues está el suelo rojo mediterráneo, que está principalmente en la submeseta sur y en la Sierra Morena, que es rico en nutrientes y sí que es bastante fértil para todo tipo de cultivo, ¿vale? Lo encontramos aquí en rojo, el suelo rojo mediterráneo, ¿vale? Aquí la submeseta sur, ¿vale? Vemos ya que en Badajoz lo hay, y luego en la depresión del Guadalquivir también, ¿vale? Aquí en el sureste. Bueno, hay un tipo de suelo rojo mediterráneo que sí que es menos fértil. ¿Por qué? Porque es menos evolucionado, porque la roca madre caliza se encuentra bastante cerca de la superficie, ¿vale? Y es un suelo pedregoso, pero sí se puede dedicar a cultivos arbóreos, por ejemplo, a olivos y almendros, ¿vale? Los olivos, la provincia que más superficie de olivos tiene, como creo que sabéis, es Jaén, ¿vale? Y aquí no aparece diferenciado, pero es un tipo de suelo rojo mediterráneo, la tierra rosa, ¿vale? Esto es la tierra rosa, aquí veis los cultivos, aquí veis la roca madre que está muy cerca de la superficie, pero aquí veis ese color rojo de la arcilla, ¿vale? Y luego está el suelo gris subdesértico. ¿Dónde se encuentra el suelo gris subdesértico? Lo dice el propio nombre, en la zona de clima mediterráneo subdesértico, el sureste peninsular y el valle medio del Ebro, ¿vale? Que tiene ese clima estepario, mediterráneo estepario, ¿vale? Está aquí, está en gris, ¿vale? El suelo gris subdesértico. Y aquí, ¿vale? En el sureste, en Almería, Murcia, aquí entre Zaragoza y Huesca también hay, ¿vale? Es un tipo de suelo que no es fértil, ¿vale? Es un suelo color gris claro, está casi siempre seco, ¿vale? Porque no llueve casi nada, casi nunca allí, y es rico en caliza y pobre en humus, ¿vale? O sea, por lo tanto es un suelo que va a tener mucho calcio, demasiado carbonato cálcico, demasiado sodio, ¿vale? Y eso también es malo para las plantas. Por lo tanto, la agricultura de secano ahí pues es prácticamente imposible, ¿vale? La agricultura de regadío, ¿vale? La agricultura intensiva pues sí que puede ser bastante fértil en esta zona, ¿vale? Aunque cuando hay mucha evaporación que pasa aquí, pues se puede salinizar fácilmente el suelo, ¿vale? Se puede evaporar enseguida el suelo y al final quedan las sales, ¿vale? O sea, por lo tanto no es un suelo demasiado fértil, pero se puede cultivar. Este es el suelo gris subdesértico, ¿vale? Y bueno, luego está el suelo sobre roquedo arcilloso que también está en la zona mediterránea, sobre todo en la zona de las cuencas y depresiones de los ríos, ¿vale? Que son los vertisuelos o tierras negras. ¿Dónde se encuentran? Pues principalmente en la depresión del Guadalquivir y luego también en algunos enclaves aislados, ¿vale? En algunos puntos aislados, la tierra de Barros en Badajoz o la cuenca de Pamplona, ¿vale? Se encuentran aquí en la depresión del Guadalquivir, está aquí en color entre azul y gris, ¿vale? La depresión del Guadalquivir, la cuenca de Pamplona, ¿vale? Y aquí la tierra de Barros de Badajoz. ¿Qué pasa con este suelo? Estos vertisuelos o tierras negras son los suelos más fértiles de España, ¿vale? Y están formados por arcillas. ¿Qué pasa con las arcillas? ¿Por qué es tan fértil este suelo? Pues principalmente las arcillas se van contrayendo o se van expandiendo, ¿vale? En función de la humedad que haya, ¿vale? Cuando se secan, se contraen, ¿vale? Se vuelven más pequeñitas. Cuando se humedecen, se hinchan, se vuelven más grandes, ¿vale? En verano, cuando se contraen, se abren grietas y esas grietas se van rellenando con material de la superficie, ¿vale? Va cayendo por esas grietas, ¿vale? Y entonces se va rellenando y luego en otoño y en invierno, cuando se hinchan estos trocitos de arcilla, ¿vale? Y veis que las grietas se vuelven más pequeñas, eh, estos materiales que hay entre las grietas al final actúan de cuña, ¿vale? Como si fueran como si fuera una palanca y al final acaban removiendo el suelo. Y eso es muy importante para fertilizar el suelo, que se remueva, ¿vale? Los materiales. Y por eso son los suelos más fértiles de España y se dedican a todo tipo de cultivos, salvo los cultivos arbóreos, ¿vale? Salvo al almendro, al olivo, ¿vale? Pero son los suelos más fértiles de España. Se encuentran aquí en la depresión de Guadalquivir, la cuenca de Pamplona, ¿vale? Aquí veis los vertisuelos o tierras negras, el aspecto que tienen, ¿vale? Y luego están los suelos azonales o intrazonales de España, ¿vale? Que son suelos que, como vimos anteriormente, están más relacionados con la naturaleza del roquedo y otros factores que con el clima, ¿vale? Se pueden encontrar en cualquier zona climática. Son suelos que no son típicos de esa zona climática, pero porque la roca ahí en esa zona específica es de otro tipo, pues entonces se encuentran ahí, ¿vale? Eso, por ejemplo, pasa con la tierra parda, los suelos pardos calizos, ¿vale? Por ejemplo, en esta zona pues no deberían ser demasiado comunes, pero sin embargo los hay, ¿vale? Y los podéis encontrar en cualquier sitio.
Dentro de los suelos intrazonales, ¿vale? Se diferencian estos suelos pardos calizos que he comentado y los renciformes, que están especialmente en cuencas de ríos y en la mitad oriental de la península ibérica. Están sobre roca caliza y permiten cultivos leñosos como los cultivos frutales, ¿vale? Los cereales, las leguminosas, es un suelo fértil, el suelo pardo calizo. Lo veis aquí en color, en este color beige, ¿vale? Y que toca casi toda se ha expandido por casi toda la península ibérica, ¿vale? Están los suelos aluviales también que se encuentran a las orillas de los ríos, que en las orillas de los ríos se puede cultivar cultivos de huerta, ¿vale? Son fértiles estos suelos aluviales, ¿vale? Luego están los suelos encharcados en zonas endorreicas, ¿vale? Es en zonas áridas donde el agua no tiene la fuerza suficiente como para seguir circulando hacia el mar, ¿vale? Entonces se encharca el agua. Y eso no es bueno, que esté encharcado el agua en una zona, ¿vale? Al final se acaban perdiendo muchos nutrientes y no son suelos fértiles. Luego están los suelos arenosos, que son áridos e improductivos, los suelos salinos, que tienen demasiada sal porque hay mucha evaporación, ¿vale? También son difíciles de cultivar. Y luego los suelos volcánicos, que en su mayor parte son improductivos, aunque se puede cultivar cereales en ellos, ¿vale? En muchos casos, ¿vale? También si se abonan, pues sí que se puede. Se encuentran evidentemente en Canarias, los suelos volcánicos, ¿vale? Bueno, con esto habríamos terminado ya este punto 3 del tema sobre los suelos y nada, en el próximo vídeo hablaremos ya de cómo se hacen distintos tipos de gráficos, de prácticos, perdón, para el examen, ¿vale? Así que nada, nos vemos en clase, un abrazo.